comparte acerca del conocimiento de Dios. Muchas personas te podrían preguntar quién es Dios. Es para ti, y a lo mejor no encuentras una respuesta. La otra vez hablé de un tema de que Jesucristo es Dios, y estas son las bases bíblicas. Están a la luz de toda la Biblia de quién es Jesús, de quién es Dios. Dios en sí reúne tres atributos muy importantes para poder describir a Dios, porque muchas veces nos faltan palabras para describir a Dios. A veces decimos, no, pues es que Dios es Dios, y esa es nuestra respuesta cuando nos preguntan. Y entonces dicen, oye, ¿y para ti quién es Dios? Pues Dios. No, pero ¿qué es Dios para ti? Y muchas las veces pues no tenemos una respuesta a la mano a quién es Dios en realidad. En retomar o tomar precisamente esos atributos para decir y de poder escribir a Dios. Por ejemplo, lo podemos describir como un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. No hay nada imposible para Dios. Esas son algunas de las características que podemos describir a Dios como ese Dios que es absoluto, es decir, que existe una verdad absoluta, y esa verdad absoluta pues es emanada de parte de Dios, y muchos de nosotros como cristianos pues tomamos la verdad de Dios como una verdad absoluta, porque hay infinidades de verdades dependiendo del punto de vista del cual las personas se pueden pronunciar. Por ejemplo, para muchos una verdad es para la Biblia una mentira, por ejemplo. Es decir, que desde el punto de vista muy particular de las personas, dependiendo de su entorno, de sus vivencias, de su experiencia, del nivel de conocimiento que tiene, se presenta esta situación de que pues se cree que tiene una verdad, y esa verdad pues la vive desde su óptica, desde sus vivencias, pero cuando se desconoce la verdad absoluta de Dios, pues obviamente esa persona pues tiene una verdad y según él defiende esa verdad. Pero quien entiende la verdad absoluta de Dios aquí no existe el relativismo, no existe lo que para esa persona es malo, para ti es bueno, y para lo que para ti es bueno, para esa persona es malo. No, existe esa verdad absoluta, y esa verdad absoluta viene directamente de Dios. Vemos que Dios es uno, no existe en realidad en el sistema de creencia que nosotros tenemos. Es un sistema de creencia monoteísta, es decir, que se cree que existe un solo Dios. No existen tres dioses, no existen muchos dioses como en otras religiones que tienen infinidad de dioses. En el cristianismo, a nivel general, a nivel universal, quienes creen que en el cristianismo pues se cree en un solo Dios, no se cree en tres, ni en cuatro, ni en cinco, no se cree. Precisamente nuestro sistema es un sistema monoteísta, es decir, que se cree que hay un solo Dios. Cuando se adquiere una doctrina diferente, cuyo origen podría provenir de un paganismo, de una Babilonia, de un hinduismo, de una forma de creer politeísta, entonces ahí entendemos que sí se creen en varios dioses, entonces en varias divinidades, mas sin embargo en el cristianismo no cabe esa idea. Desde los principios del judaísmo, desde los principios bíblicos los primeros 5 libros de la ley que se llamó el Pentateuco, a nivel hebreico, a nivel de los judíos, pues cada ordenanza que Dios les da a Israel era de que las leyes de Dios serían repetidas a sus hijos de una u otra manera, y que en los postes de su casa iban a poner los textos bíblicos y le iban a enseñar a sus generaciones, a sus hijos, cosa que ahorita la intolerancia religiosa prohíbe que se enseñe la palabra de Dios a los niños. Entonces
de una u otra manera manipulando la forma de creencia de unos niños para poderlos hacer al modo del sistema, que ahorita pues ya de por sí existe una gran liberalidad respecto de lo que es en realidad los valores, respecto a lo que es inclusive el concepto de la misma naturaleza humana, tanto como no aceptar su propio físico, su propia naturaleza, el hecho de que ya eso para ellos pues es una situación en la cual pues a los niños los están bombardeando en ese sentido. Pero podemos pensar que la Biblia siempre dio una ordenanza que Dios da, es que le repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, si es una ordenanza bíblica. Entonces, pues hay que enseñar la palabra a nuestros hijos, la palabra de Dios a nuestros niños. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos dejar esos valores bien plasmados y del conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Pues Dios es un solo Dios verdadero, que hizo, creador del cielo y de la tierra, que hizo los cielos, que hizo las aguas, que hizo el mar, que hizo la tierra seca, que hizo a los animales, que hizo la naturaleza, la vegetación, los animales, los grandes monstruos marinos, los grandes los seres humanos. Inclusive su obra perfecta la culminó con sus propias manos Dios, e hizo al hombre a imagen de Dios, lo hizo, ¿no? De tal manera que nosotros a imagen de Dios somos hechos hombres del polvo de la tierra y cumplimos una característica, que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces Dios creó nuestro cuerpo del polvo de la tierra, sopló un aliento de vida, que es el espíritu de vida, la cual nos hace movernos de un lado para otro. Y el alma, la verdadera personalidad de cada uno de los que habitamos aquí, es lo que nos diferencia del uno del otro. Entonces, la que llora, la que ríe, la que siente. En este caso, mucha gente se ha perdido en el conocimiento y en el concepto de Dios. Muchos grandes pensadores, como lo que son los teólogos, se han enfrascado precisamente y se han metido de lleno. O sea, son temas trillados, temas donde se profundiza a la luz de la palabra de Dios, y existe lo que son teólogos que tienen una licenciatura en el conocimiento de Dios, quién es Dios en realidad. Pero muchos teólogos pues difieren, y algunos dicen no, pues Dios es así, Dios es así, y empiezan a describir desde su perspectiva muy particular el hecho de quién en realidad es Dios. Pero Dios es como el viento, Dios es espíritu, dice la misma Biblia, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, la verdad absoluta de Dios se comprende desde nuestra óptica al descubrir en el único libro que podemos hallar a nivel de todos los tiempos, donde se narra y se habla de ese Dios que hizo el cielo y la tierra, ese Dios que es infinito en poder, infinito en ciencia, infinito en sabiduría, infinito en poder, infinito en que está aquí y puede estar en China a la vez. O sea, Dios es omnipresente. Entonces, ese Dios se manifestó al mundo a través de las edades en diferentes formas: como Padre en la creación del universo, como Hijo en la redención de la humanidad, y como Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. Dios quería establecer un pueblo que le adorase, un pueblo que le sirviese, y se le dio a conocer a ese pueblo. Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué a Israel? ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros somos gentiles? ¿Por qué no Dios no escogió a nuestra nación, México? ¿Por qué no nos escogió a Estados Unidos? ¿Por qué no escogió a otro país? Porque tendría que ser Israel en sí. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Bueno, en aquel tiempo, cuando Dios escogió a Abraham, lo escogió y lo sacó de una tierra que se llamaba Ur de los esta tierra de Ur de los caldeos. Por allí había una nación
que estaba completamente entregada a la idolatría, entregada a sus costumbres paganas, al paganismo, al sacrificio de sus hijos, a los dioses paganos, a los ídolos. Había mucha creencia pues en divinidades, en dioses, y pues había uno solo que por ahí creía en ese Dios que hizo el cielo y la tierra, el mundo, las estrellas. Volteaba al cielo y veía los cielos. Parecía que Abraham fuese un soñador. Si te pones a estudiar la palabra de Dios, ves a Abraham viendo la orilla del mar, viendo y pues haciéndose preguntas: ¿quién podrá contar la arena que está al lado del mar? ¿Y quién podrá contar las estrellas? Puesto que hay alguien que lo hizo, ¿no? Entonces Dios, hablando de una manera para ejemplificar lo que pudo haber pasado por la mente de Abraham. Y Abraham era una persona diferente. O sea, él creía en un Dios, pero que no estaba limitado a un cuerpo. No era pequeño. No podía ser un hombre, puesto que había hecho todo lo existente, el universo, el primer cielo. El primer cielo que podemos ver nosotros, el cielo azul. El segundo, donde están las nubes, donde pueden andar los aviones y todo eso, el primer cielo. El segundo, el cielo que es el universo, donde pueden ir pues algunos satélites, algunos ya nomás podría llegar el hombre pues en cohetes, quizás a la luna, o quizás a Marte, o quizás a alguno de los planetas de nuestra galaxia. Pero en el universo existen miles de galaxias, y todo eso lo hizo Dios. Dios hizo el universo. Lo que está después del primer cielo y el tercer cielo es el trono de Dios, donde está Dios con sus millones y millones de ángeles, arcángeles, querubines, terafines, huestes espirituales, precisamente donde está el trono de Dios. Pero ese Dios, como es omnisciente y omnipotente, pues conoce todo lo habido y por haber, conoce hasta nuestras intenciones del corazón, nuestros pensamientos. O sea, ese Dios no tiene límites, no puede estar delimitado ni a cuatro paredes, ni delimitado a una imagen, ni a una semejanza. No, Dios no puede tener límites. Entonces Abraham creía en ese Dios. Quizás Abraham fue uno de los que creyeron a Dios y le fue contado por justicia. Y la misma Biblia en el Nuevo Testamento da fe de esto que yo les comento, de que Abraham creyó a Dios. Abraham es el padre de la fe. Y le fue contado por justicia. Y Dios hablaba con Abraham. Abraham había descubierto la forma en cómo comunicarse con el Dios verdadero, puesto que el Dios verdadero hablaba con Abraham. Imagínate el nivel que tenía Abraham espiritual para poder entablar una conversación con el Dios único que ha habido en todos los tiempos. No hay otro Dios. Ese Dios verdadero, que no está limitado a un cuerpo, que no está limitado, que era espíritu, que era como el aire, como el viento. Podías sentirlo, podías respirarlo, pero a lo mejor no lo podías ver, pero sabías que existía, porque la misma naturaleza narra la existencia de ese Dios sobrenatural, ese Dios poderoso, ese Dios grande, hermoso. Y pues vemos que ese Dios poderoso que es grande, hermoso, eterno, lleno de gloria, lleno de majestad, ese Dios que es bueno y que uno de sus atributos primordiales, aparte de que es omnisciente, omnipresente, pues que es Dios, es amor, pero también es un Dios de juicio, un juez justo, que es un fuego consumidor, que es un Dios que se agrada de la justicia y que es un juez justo. Entonces podemos ver y podemos empezar a entender quién es Dios en realidad, y su amplitud y su extensión, que de tal manera que una mente Dios puede ser comprendido por sí mismo, puesto que Dios tiene una mente infinita. Nosotros como hombres tenemos una mente finita, es decir, que no podemos alcanzar a comprender la grandeza de Dios, porque Dios es eternamente grande, eternamente enorme. Dios es infinitamente grande. Entonces podemos entender que Dios es uno, soberano, único,
que se manifestó a través de las edades en diferentes formas como Padre en la creación del universo. No es que son tres, ese mismo Dios se manifestó como Padre, se dio a conocer como el Espíritu de Dios que se movía sobre las faz de las aguas, que era el Padre de la creación. Ese Espíritu que era el mismo Padre es el mismo Espíritu. No existe ese mismo Espíritu. Ese Padre que se conceptualizó como Padre en la creación es el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, que decía sea la luz y fuera luz. Ese verbo, esa acción que es el verbo de vida, que era Espíritu en el principio, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice San Juan capítulo 1. Y si aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquel verbo que dice el versículo 1:1, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo se manifestó en carne, es decir, Jehová con nosotros, es decir, Emmanuel, que significa, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, ahí es donde Ana habla del advenimiento de el ángel, le anuncia el nacimiento de Jesús a José, el marido de María. Y vemos cómo empezamos a entender que ese Dios se ha manifestado como Padre, como Espíritu, pero también como hijos. Dice San Juan 1, dice, y vimos su gloria. En el trayecto sigue leyendo 3, 4, 5 de San Juan capítulo 1, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, utilizando un símil donde dice que se hizo pasar por hijo. Vimos una gloria como un hijo, el único hijo de Dios, unigénito. Unigénito significa único, no muchos, único hijo de Dios. Entonces, cuando empiezas a conocer a Dios, quién es Dios, empiezas a entender que ese Dios habitó aquí en la tierra, tomó un cuerpo humano y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, Dios vino y aprendió la obediencia, porque Él era soberano, dejó su trono de gloria, se despojó de su trono de gloria y vino aquí a la tierra para aprender la obediencia y aprender la muerte y muerte de cruz. Pero ese Dios, que sobre todo Dios poderoso, tenía poder para derribar este templo y en 3 días reedificarlo. Es decir, que aunque el mundo derribara o lo asesinara a Él, en 3 días Él iba a resucitar. Él tenía poder para tomar su propio cuerpo. Solamente Dios puede hacer eso. Dar vida y quitar la vida. Y volverla a dar cuantas veces Él quiera y darla eternamente. Es el único que puede hacer eso. Nadie más. Nosotros los cristianos creemos en ese Dios. Un Dios que predica la resurrección, no predica otro tipo de reencarnación, no predica otro tipo. Nosotros como cristianos creemos que ese Dios tiene el poder de la muerte y de la vida. Él da vida y quita vida. Él puede dar la vida y puede dar una vida eterna, pero también tiene la capacidad de arrojar al lago de fuego a Satanás y a sus ángeles y a todos los que sirvan a Satanás. Así es de que estamos hablando con un Dios temible, un Dios poderoso, un Dios grande, hermoso, maravilloso. Estamos hablando de un Dios que todo lo puede, que es nuestro pastor. Decía el salmista David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor. Como nosotros actualmente decimos, Jesucristo es mi pastor. ¿Cómo? Si en el Nuevo Testamento no habla del Salmo, si en el Nuevo Testamento Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Por fin, ¿Jehová es mi pastor o Jesús es mi pastor? Les pregunto, ¿o es el mismo? Pues es el mismo. Dios, un solo Dios. Dios es nuestro pastor.
David decía, Dios, el Señor es mi pastor. Y Jesucristo es el Señor. Dice, para que toda lengua confiese y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Entonces, hermanos, podemos entender que ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Aquí les dejo un cuadro sinóptico, un diagramita, donde vemos las comparaciones textuales tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, donde ahí se entiende quién es Jesús, quién es Dios, qué características tenía Jesús y qué características tenía el Dios del Antiguo Testamento, y que al final del día viene siendo el mismo Dios. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dios en el Antiguo Testamento decía que era el primero y el postrero. Entonces, pues hablamos en Apocalipsis que Jesús es el primero y el postrero. Dios los bendiga.